buenos días, apreciados participantes. Espero pasando una excelente jornada. Mi nombre es Jesús Ramírez y el día de hoy voy a conversar un poco sobre lo que es la psicología educativa inclusiva. Evidentemente, entre conversaciones con la doctora Yariné Perdomo, llegamos a acordar que de repente de los compañeros participantes de psicología que están ahorita en este proceso de formación, ha existido algunas disonancias, por ejemplo, con el accionar que tiene el profesional en psicología mayormente, eh, en estas prácticas inclusivas, en estas prácticas formativas y donde en los escenarios educativos, en contexto áulico, eh, también nosotros hacemos una participación en compañía del profesor del aula, el docente especialista, normalmente conocido como psicopedagogo, y en conjunto con otros elementos, por supuesto, para enmarcarnos en una mejor atención para el niño, niña, adolescente con una necesidad educativa especial. ¿Sí? Bueno, ahorita yo todavía manejo ese término. Ahorita se habla de situación de discapacidad. Sin embargo, todavía hay disonancia de ese término para mí, pero eh, palabras menos, palabras más, una más elitesca, otra más educada, pero el punto de vista de hoy, eh, abordar esta temática y vamos a hablar lo que es la psicología educativa, lo que es la educación inclusiva y lo que en este punto la psicología educativa inclusiva, que es el punto a profundizar, y espero que en mi disertación puedan reflexionar sobre lo que es su pensar, accionar y sentir dentro de los espacios áulicos para una educación inclusiva. Muy bien, continuando con la primera lámina, vamos a dar comienzo a lo que es la psicología educativa. ¿Qué es el rol? ¿Cuál es el rol del psicólogo en los espacios educativos, en el contexto áulico? Principalmente, pues, nos compete evaluar, ayudar y resolver problemas de estudiantes y docentes. ¿Sí? Vamos a tomar primero este texto, analizando de que como psicólogos, nuestra comprensión del ser humano nos permite evaluar a través de su conducta, su discurso, un poquito como lo que mencionaba Descartes, pienso, luego existo. El pensamiento es la antesala a la conducta y por ende si una persona actúa de esta manera es porque piensa de esa manera. Entonces nos permite comprender que tenemos que indagar, socavar, profundizar cuál es la problemática que realmente tiene el participante, ¿sí? Si ese participante que está impregnado de información social, de su entorno familiar, como la socialización primaria, más o menos planteado Vygotsky, eh, y todo este proceso de información, de conocimiento, eh, pues cómo este participante ha adquirido, este estudiante, no sé qué quiere decir, ha adquirido una serie de información a través de su sistema, ¿sí? Y vamos a decir, entendamos que información puede ser cualquier cosa, porque si tú me pones a ver un estudiante que no esté normado, ¿okay? O no se rija por un reglamento o por una voz de mando o una voz de comando que le dé su docente, eso también es una serie de información que ha recibido dentro de su contexto, porque obviamente se le dificulta o le, sí, le afecta seguir la instrucción de la norma, porque obviamente quizás, posiblemente, ¿no? En su contexto hay permisibilidad en la crianza, una serie de elementos que tenemos que tomar en consideración. Además puede ser una comunidad que está desasistida y por ende hay una serie de trastornos o complicaciones en el niño, niño adolescente, que pudiese conllevar este tipo de comportamiento que estamos registrando. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestro accionar con el rol como psicólogo educativo es registrar, ¿sí? Describir la realidad, observarla y tratar de hipotetizar qué otros elementos pudiesen dar explicación a este comportamiento. ¿Ok? E igualmente para el docente,
el docente, pues desde la complicidad, a menos que sea educación especial, que son geniales y ellos son igual que nosotros, nos gusta reflexionar y hipotetizar, tenemos de repente un docente eh, integral, educación inicial, que de repente no es tan ducho en comprender, aunque sin embargo muchos de ellos, mi experiencia, tienen ese interés muy sentido de indagar cuál es la problemática de este estudiante. Sí, pero sí, más allá de satanizar al estudiante, porque también hay profesores que un estudiante, vamos a decir, que se porta mal o como he leído en algunos informes, en comportamiento disruptivo, entonces satanizan al estudiante de una forma como que el estudiante es malo. Recuerden que ellos están siendo formados, nosotros los vamos a guiar, ¿sí? Para, desde el respeto y desde esa comprensión de su realidad y obviamente más adelante de su condición, si la presentara, eh, cuáles son las problemáticas que tiene. Por eso tenemos un aval de instrumentos de batería que nos permite registrar el pensamiento. Y también tenemos instrumentos que son descriptivos, que nos permiten hacer mención a la conducta bajo estímulos. Entonces, hay formas de verlo. Entonces, vamos en este sentido de comprender esa realidad, de un proceso más sensible a qué pasa con mi estudiante, desde el punto de vista del rol psicólogo, ¿no? Pues pareciera que lo haga un profesor, pero aunque lo podemos hacer en este momento, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con este participante, cómo lo podemos sentir, cómo lo podemos ayudar, y obviamente también derivar a otras instituciones que eh, que puedan solucionar esto, porque por lo menos si es un estudiante que está desasistido y hay una omisión en los cuidados en el sistema educativo, o que el estudiante no ha participado o no ha ingresado a su proceso académico, no hay un récord académico, eso es una problemática. Entonces tenemos que por lo menos derivar para PANACET o Consejo de Protección o la Defensora Educativa, si es en tal caso. Entonces, ven cómo quiero que entiendan cuál es nuestro accionar desde las funciones como psicólogos en los espacios educativos. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer y además de eso, también este psicólogo educativo nos permite evaluar el currículum, ¿sí? Porque de repente llega la docente de habla y reporta, mira, lo que pasa es que el niño no me está leyendo, ¿ok? Pero de repente, a ver qué está consolidando. Tenemos que indagar si es un problema oftalmológico, ¿sí? Y tenemos que derivar a un especialista en esa área, porque nosotros no vamos a revisar la vista, nosotros podemos sospechar y personar un aspecto. Si hay un problema del lenguaje, que bueno, es tipificado en el DSM-5 como trastornos de la comunicación, tiene un problema de comunicación severo que no omite ningún tipo de palabra, o tiene un trastorno fonológico, que hay una omisión, sustitución o inversión de algunas consonantes y por eso es que no se comprende el habla nativa. Entonces tenemos que derivar a terapeuta del lenguaje y a foniatra, obviamente. Primero foniatra y luego terapeuta del lenguaje. Entonces nuestra accionar, nuestro campo de acción es muy amplio. Sigo con la idea para no perderla del currículo académico. Yo tengo que justificar que este estudiante que puede presentar una dificultad de aprendizaje, yo tengo que revisar el currículo académico, el actual, el que está en vigencia, ¿ok? Y comprender si las necesidades educativas se están contemplando en el estudiante, si el estudiante tiene, el docente habla, se está ajustando a un currículo que nos permite comprender cuál es la planificación del estudiante. Si además de esto el estudiante que no presente una condición, o si lo, vamos a decir que no presenta, vamos a ir con variantes, con variables. Un estudiante que no presenta condiciones de algún tipo, ¿ok? Pero solamente nos reporta una dificultad de aprendizaje. Tenemos que indagar, porque hicimos todo el estudio, no es un problema neurológico, no es un problema visual, no es un problema que compromete biológicamente, clínicamente al estudiante, más una dificultad de aprendizaje. Vamos por lo más sencillo. Esta dificultad de aprendizaje debemos enmarcarlas ahí debe ser un contraste. Yo tengo que revisar el currículo académico que me dice el estudiante
en este momento, en su primer grado, por ejemplo, de repente, porque hay una disonancia que el niño ahorita pasa casi con 5 años, todavía no hay nada cronológica, fíjate tú, tenemos que comprender hasta esa misma situación. Un niño con casi llegando a 6, de 5 a 6 años, llegando a primer grado, todavía está en un proceso de una transición de ser un preescolar a un escolar. Evolutivamente todavía no ha logrado un proceso de atención, todavía está desde su accionar lúdico, quiere jugar, quiere su proceso formativo tiene que ser a través de de un sentir eh, más a través de los juegos, a través de la dinámica. Pero resulta entonces que nos damos que esta dificultad de aprendizaje, el niño todavía no tiene la edad cronológica para consolidar muchos procesos, por ejemplo la escritura o el copiado, todavía no maneja las consonantes, y entonces tenemos en el aula que vamos con la docente y tiene en el pizarrón todo un texto y pasó toda la jornada escolar con un texto denso. Entonces el niño se cansa, no logra copiar. O sea, hay una dificultad de aprendizaje ya va. Tenemos que ver, por eso les decía, tenemos que ver la planificación de la docente, que nos está dando la docente. ¿Sí? Esto es para que más o menos tengan que tratar de como que reflexionar cuáles son los elementos. Por eso yo decía, uno tiene que evaluar y sentarse y hipotetizar cuáles son las situaciones que está pasando. Después, pues, seguimos con este estudiante de dificultad de aprendizaje. Resulta y acontece que está en una situación en el contexto familiar, porque ahora vamos a salir del principio áulico, del contexto académico, ahora nos vamos a ir al contexto familiar. Desde el contexto familiar hay un hacinamiento, hay muchas familias viviendo en un solo hogar, ¿sí? Una familia aglomerada. Y esta familia aglomerada, por supuesto, que la mamá de repente está resolviendo, trabajando todo el día, el papá también, la abuela de repente sale a trabajar y resulta que quien lo cuida es un hermano mayor del niño adolescente. No hay una figura de autoridad legitimizada para que pase. Entonces, de repente, vamos a meterlo en una tarea dirigida, pero ¿quién lo lleva? ¿Quién lo asiste? Entonces ven lo que es nuestro accionar y solamente me quedo la parte de psicología educativa, ni siquiera o sea, todavía nos falta, ¿no? Abordar esto. Entonces, es lo que tenemos que empezar a comprender, a idealizar cuál es nuestra función dentro de los espacios educativos, formativos, porque no solamente. Y además de eso, tenemos que también ver en la comunidad que por lo menos el niño llega a clase y el niño no se baña, el niño no llega sucio, el niño tiene las uñas sucias. Entonces también tenemos que comprender que entonces vamos a la comunidad y resulta que la comunidad llega agua una vez a la semana. Entonces, esta situación de que llega agua una vez a la semana, estamos en una familia aglomerada y se bañan es por tobito. Evidentemente el niño está siendo desasistido y no podemos, o sea, si tú me dices vamos a defensoría educativa, es inhumano porque entonces tenemos que ajustarnos a la realidad sociocultural que está pasando en el país. Yo no puedo decirle a un niño que eh, no, es que el niño está sucio y lo están desasistiendo, hay una negligencia. No, porque yo tengo que sentarme en la realidad del contexto de donde se encuentra, de la comunidad, y entender qué está pasando. ¿Sí? Me fui por un tema sencillo, pero es más o menos para que ustedes hagan el ejercicio de qué es, dónde se deben posicionar como psicólogos en el proceso educativo formativo. ¿Okay? Entonces, dice, apoyándose en la red de interacciones virtuales con los otros sujetos de la comunidad educativa. Lo que ya se mencionó. Los padres, la comunidad en general, porque de repente puede ser incluso que los padres no estén y esté bajo el cuidado de una tía, un niño. Y la tía se la pasa todo el día trabajando, entonces ese niño se la pasa corriendo. Pero alguien en la comunidad se humanizó, se condolió de ese niño y lo recibe, ¿no? Entonces, ok, ahora vamos a hablar con este informante clave que nos puede decir
¿Qué pasa en ese contexto? ¿Sí? Porque se quiso dar un sentir y ven que el niño lo único que se la pasa en la calle corriendo, brincando. O de repente estos grupos sociales creados por la política actual, como UECHE, el Consejo Comunal, que de repente también son informantes que nos pueden explicar y comprender la realidad de este niño, niña o adolescente que está en una situación educativa que, vamos a decir, es menos compleja. Porque de repente si tú me dices, mira, es que tiene TDAH y le hicimos el estudio, es un poco más compleja, ¿no? O de repente eh, hay una desatención a nivel de sociocultural. O sea, todo un sistema está tan limitado que eso imposibilita todos los sistemas, todos los procesos de aprendizaje por más que uno quiera hacer. Entonces hay una de esas, está desasistido completamente el niño porque incluso los padres no tienen la capacidad para poder darle la atención merecedora y la niña está en un proceso de desnutrición. ¿Okay? Aunque uno no es pediatra, uno puede inferir, ¿sí? Y derivar a un especialista que nos pueda decir, sí, el niño está desnutrido. Ven toda la acción que tenemos como psicólogos en el área educativa. Entonces es un poquito para que ustedes reflexionen y obviamente yo hablé sobre la psicología, ¿no? Pero también todos los docentes tenemos que tener esta misma comprensión de, del estudiante, del participante, ¿sí? Tenemos que, sí. Me caso con los psicólogos porque a veces a los psicólogos les cuesta mucho ubicarse en ese espacio eh, educativo. Bueno, nos casan más con la clínica, más que el paciente, la consultorio, la mesa. Aquí no. Aquí es tú vas a la comunidad, tienes tu librito y anotas. Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. Y obviamente también invitar a los docentes cuál es la participación también en ellos en los espacios formativos, que obviamente no es más allá del aula, perdón, es más allá del aula. No es solamente en el aula y nos quedamos y ya se acabó. No, tenemos que ir más allá. ¿Okay? Aquí no me voy a detener tanto porque ya lo decía en la lámina anterior, lo que es una educación inclusiva. Y esto nos da a entender también, un punto más reflexivo, qué estamos haciendo, cuáles son estas adecuaciones a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel de proceso de formación, a nivel de sentido sensible de educación emocional, porque hace poco tuvimos una reunión allá en el UPEL y hablamos sobre la educación emocional. ¿Okay? Un recurso bien interesante que lamentablemente no se está aplicando como se debe aplicar. Si no sería genial y creo que cambiaremos muchas cosas. Entonces tenemos a esta visión de la educación, un enfoque que nos permite comprender que, por ejemplo, si yo tengo un niño con una discapacidad eh, motora y resulta que el salón tiene que estar, por ejemplo, el niño va para cuarto grado, el cuarto grado está en el segundo piso de la institución. Yo debo mover masas, cosas, hablar con la dirección y decir, oye, mira, tienes un estudiante que va a pasar a cuarto grado, este estudiante tiene una discapacidad motora, porque hay un informe, nos respalda un informe y nos dice que no puede subir escalera o está en silla de ruedas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a pasar el salón de cuarto grado, que siempre ha estado en el segundo piso, a planta baja. Eso es inclusivo. ¿Ok? De repente, ahorita todo el mundo tiene muchas necesidades, ¿no? Todo el mundo está desasistido, pero en la medida de nuestras competencias, ir a esos espacios, analizarlos y poder hacer un ajuste. ¿Okay? Tengo un niño con autismo, que me encanta esa área, y el niño de repente es un poco más lento en el procesamiento de la información y cómo elabora su producto. Entonces tengo que hacer una adecuación curricular para hablar con la docente del aula, que a lo mejor es educación integral, y obviamente me va a decir, yo no entiendo qué es eso de educación.
O sea, ¿qué le pongo? Entonces llama a la profesora de educación, el profesor o profesora de educación especial, y la gente se va. Le dice, prof, lo que pasa es que tenemos que sentarnos a permitirle a que a Juancito su actividad, si usted por lo menos tiene tres actividades, tres asignaturas en un día, vamos a darle una asignatura. Y si tiene cuatro actividades o tres actividades, depende, una actividad por cada asignatura, debemos trabajar ahorita primero, en este primer momento, que Juancito trabaje en solamente una actividad. ¿Pero cómo va a ser? Dirá la profesora de educación. Pero, ¿y ahora y cómo le evalúo? Entonces, sentarnos a hacer una planificación diferente, asistir al profesor, quien tiene ese impacto de no saber, o muchas veces es un poco más de sensibilidad y de humildad. A veces no sabemos, y eso no está mal. O sea, yo no estoy mal por no saber. Estoy mal por no saber y no quererme orientar, o no dejarme orientar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. Entonces, se habla con la docente, se busca ayudarla a asistirla en ese proceso para que ella pueda hacer una planificación y obviamente también con eso nos pretende un registro de calificaciones diferente, ajustado al niño en relación a lo que se le está eh, solicitando su abordaje. Eso eh, va a ser cambiante, pero de repente es un trabajo eh, muy denso, muy amplio, y que de repente a veces en las aulas están uno o dos profesores, depende, si es un colegio está un solo profesor de educación especial, si está en algunas escuelas, quizás en algunos casos hay dos, y un psicólogo. Pero el psicólogo se casa más que todo, vuelvo a repito, la visión clínica es, nos estamos en un espacio donde me traigan muchachos, tenemos que ir a las aulas. Entonces, eh, esto, pues fíjense, en función de sus necesidades, características e intereses. ¿Qué es una característica? Por ejemplo, una discapacidad intelectual es una característica. Una persona que tiene una discapacidad motora es una característica. Una persona que de repente tiene una sordera parcial, no total, y puede a través de un aparato puede poder escuchar su clase. Sin embargo, yo tengo que buscarlo, tratar de colocarlo en las primeras aulas, ¿sí? Para que pueda poder captar mejor la atención del aula, ¿sí? Eh, igualmente también formarle mucho en hacerle a la docente que haga más énfasis en la oralidad, para que ellos, si tuvieron ese proceso educativo, ellos puedan leer más o menos los labios y a través de los labios ellos puedan lograr esa comprensión. Sería espectacular que hubiese hasta el lenguaje de señas, pero estamos pidiendo mucho. Bueno, yo de verdad yo espero que eso pase, pero estamos pidiendo mucho. A través de sus intereses, por ejemplo, em, hay los baños, hay baños que deben tener, ¿cómo se llama esto? La rampa, la barra, para asistir al niño si de repente el niño se quiere sostener o quiere hacer sus necesidades, quiere defecar. Entonces, para yo salirme de la silla de ruedas y colocarme ahí. O sea, entonces yo quiero que ustedes vean a los profesores y docentes que están en un espacio ya laboral, si eso existe en sus aulas. Y si no, tenemos que buscar la forma de que eso exista, porque eso es inclusión. Eh, y para los psicólogos que también están en espacios, también déjense en cuenta porque eso es inclusión. Los que todavía están en proceso formativo, están todavía en pregrado, vean para dónde van ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es que mira, esto de la inclusión es complicado. Por eso le decía, estoy pidiendo mucho. Porque tan sencillo recuerdo una docente que nos decía con el tema de la inclusión. Imagínense que ustedes van a una fiesta de cumpleaños. Si ustedes van a la mesa de dulces y se dan cuenta que eso hay torta, chocolate, eso, caramelo, hamburguesas, una dulce, unas grasas, es un espectáculo, es una cosa divina, se me hizo agua a la boca.
Y resulta que acontece que tengo un niño diabético. Ahí no hay inclusión. No es una necesidad educativa. Es una situación médica que imposibilita al niño comer todo ese tipo de alimentos. No hay inclusión. La inclusión sería que en esa mesa hubiese platos específicos para cada niño, en base a sus necesidades o situaciones. Entonces el tema de la inclusión puede ser un poco más complicada a lo que corresponde a la integración, ¿sí? Porque la inclusión es un proceso reflexivo donde todos estuviésemos, donde todos estamos inmersos en, donde todos, indiferentemente de nuestra condición, están metidos en un espacio y todos estamos felices y contentos. Diferencia de la integración, que es que el niño se debe ajustamos al niño a un espacio que no está ajustado para él, pero lo ajustamos. Buscamos las medianas situaciones, cosas un poquito más eh, justas, lo que estamos hablando. Si no existe, pues se lo colocamos. Eso es más que toda una integración. ¿Okay? Lo integramos a él. O sea, nosotros no estamos preparados para ti. O te buscamos integrar. No lo pidas mucho. Entonces, la realidad actual es que nosotros estamos más en un proceso de integración que inclusión. Puede sonar contradictorio, puedo equivocarme también. Pueden haber profesores que no están de acuerdo con este término, pero es más una integración. La educación inclusiva está muy lejana a mi apreciación muy personal. Pero es posible, claro que sí. Creo que lo primero que tenemos que hacer es estos espacios de sensibilizarnos, de entender cuál es nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces seguimos con esta lámina que nos hace mención a la psicología educativa inclusiva. Dice así: la inclusión y diversidad, o la gestión curricular y escolar de calidad, donde su trabajo es mayormente compartido con y liderado por otros profesionales en el ámbito educativo. ¿Qué nos indica esto? Vamos a un cúmulo de profesionales que incluso sería pediatra, trabajador social, neurólogo, si lo podemos solicitar, ¿sí? Pero vamos a decir como más sencillo. Un profesor de educación especial, un enfermero, un médico pediatra, ¿sí? Un trabajador social y un psicólogo. Eso sería como lo mínimo. ¿Existe eso en los espacios educativos? No. Esperemos que eso sí mejore. Por eso es que la inclusión tiene un grado de complejidad. Porque dentro de las aulas todo eso no se ve. Antes quizás lo hacían. Y era más que todo en algunos espacios. ¿Sí? O en programas que gozaban de tener esos recursos. Pero eso ahorita por temas de gestión, plata, no se hace. Entonces, pero para eso es donde queremos visualizarnos, em, es la comprensión o la reflexión final que les doy. ¿Cuál es nuestro sentir? Debemos revisar ese currículo. Y algo que les quiero tomar en consideración también, que lo quería mencionar. Cuando nosotros estamos como psicólogos educativos, trabajando en un equipo, y obviamente los docentes también estamos sumados a esta área, tenemos que revisar el currículo. Y el currículo académico no se va a ajustar a un niño con una necesidad educativa especial. No existe una adecuación curricular porque es muy diversa la forma como un niño se presenta cuando tiene alguna característica. Para mí todos tendríamos una condición especial, porque yo también tengo mis condiciones de repente, de vez en cuando. Por ejemplo, si a mí me hablan mucho, yo me distraigo. Entonces yo tengo un déficit de atención, por ahí me dicen que yo tengo autismo, pero yo no sé. No me gusta el azul, el dinosaurio, pues eso es mentira, eso no tiene nada que ver con el autismo. Lo que quiero es que comprendan que las adecuaciones curriculares se enmarcan mucho
registrar, describir y hacer mención cuáles son las competencias que maneja el niño y qué es lo que se espera de una forma muy optimista y respetuosa, eh, cuál va a ser su evolución. Esto no es de la noche a la mañana. Yo puedo durar con un estudiante todo un curso para que él pueda lograr las vocales, o el abecedario, o la lectoescritura. Pero es un avance significativo porque si nosotros nos tenemos, estamos inmersos en este tema de en tema de la necesidad educativa especial, damos cuenta que un cambio, por muy mínimo que sea, es un paso muy grande para ellos y es un paso muy grande para nosotros. Porque hay niños que ciertamente tienen discapacidad intelectual y todos de forma a veces no tan plausible, tan comprensible, vamos a mandarlo a un IE y se acabó. Y que el IE se resuelva. Pero el área de IE está sobrecargada de tantos niños que hay una condición porque estamos en una situación sociopolítica que nos dice no hay salud, no hay cuidado, no hay comprensión, no hay educación sanitaria, no hay educación sexual, no hay educación reproductiva. Entonces, la mamá, que puede ser un adolescente, de repente no se alimentó bien, no tuvo los tratamientos correspondientes, no tuvo las vitaminas que necesitaba. El niño ya inmerso, ya en su contexto, ya le promovió una condición. Nace con una condición, pero probablemente no está siendo asistido. O de repente en los espacios educativos, en los contextos comunitarios en la actualidad, está el adolescente que se enamora de un muchacho pues que es consumidor. El chamo consume marihuana, creepy, bueno, todo lo que venga. Y de paso consume alcohol. Y de repente, por un tema de violencia o maltrato, sublima a su mujer, que en este caso es una adolescente de 14 años, a que también consuma. Y de repente, en un acto día de libertinaje y eso sin un embarazo no planificado, lo obtienen. El niño presenta de repente síndrome alcohólico fetal. Esta alteración priva al niño su proceso cognoscente, metacognitivo, reflexivo, ejecutivo. Entonces, ya antes de su nacimiento, hubo una gestión de embarazo, una unión de dos padres que están desasistidos en muchas cosas. Esto va mucho más allá de un proceso educativo, es un proceso social y formativo para todos, de tener cuál es nuestra participación dentro de nuestra formación. Sin ojo, sin ser intrusivos a otras competencias que no nos atañen. Porque yo no voy a ser médico para entonces voy a hacer diagnóstico, voy a hacerle, no, el niño está desnutrido, no, porque eso no es mi competencia, para eso tengo que derivar. Pero nuestro sentir invita a que yo tengo, como no lo sé, busco a alguien que sí lo sabe para yo poder mejorar esta situación. ¿Okay? Entonces, pero hay realidades que obviamente no pueden ser modificables, porque obviamente no lo permite el espacio. Entonces, de repente la gente, bueno, vamos para defensoría, para fiscalía, a denunciar a los papás. Sí, pero cuando el niño se lo quitan a los papás, de repente se dan cuenta que cuando hacen una evaluación social, no hay eh, quien lo pueda asistir. Entonces pasó en el caso hogar. ¿Por qué digo esto? Porque la psicología educativa y obviamente el profesor de educación especial, si bien tiene una gran sensibilidad en la socialización, en la integración de los individuos en un proceso formativo, va mucho más allá de eso. Obviamente el factor educativo, el factor formativo se está interfiriendo, pero es mucho más lo que pasa que solamente no sabe leer, no sabe escribir, no sabe agarrar un lápiz. Es una realidad que tenemos que entender y por eso es que
Dentro de la siguiente lámina, toda mi disertación se explica en lo que es la tríada educativa. Aquí tenemos la tríada muy importante que todos tenemos que estar ahí inmersos. Escuela, comunidad, familia. La escuela mayormente es el espacio para nosotros de detección, de diagnóstico y de comprensión de que un niño se está viendo interferido en su proceso formativo, en su proceso social. Es el área donde nosotros determinamos qué está pasando. Es una de las primeras áreas antes que un médico especialista, un pediatra, o una institución una hospitalaria, eh, sí, un ambulatorio. La escuela es donde el niño, cuando ingresa, se da cuenta de lo que está ocurriendo. Porque obviamente es más fácil registrar su comportamiento y nos invita a indagar qué está ocurriendo a nivel comportamental, porque el niño le pega a otros niños, el niño grita, se tira al piso, dura horas y horas deambulando, llora desconsoladamente, no se puede atender, se hace popú, eh, qué sé yo, una serie de cosas que vamos a ir registrando y que nos llaman poderosamente la atención como especialistas. Es en la escuela donde pasa esta situación. Luego de eso nos derivamos a la familia. La familia nos da reporte, nos da una apreciación cómo se están gestando estos procesos conductuales del pensamiento, socializadores en este niño. Una familia depende de la constitución, si es por lo menos monoparental, si es heteroparental. Homoparental no existe, bueno, o no es algo que se dé muy común aquí, en el contexto que estamos. Familia aglomerada, familia constituida, que de repente es el niño y su mamá, pues que invitaron a otro señor que no es papá biológico del niño, pues, pero vive en el contexto y tuvieron otro hijo y una serie de cosas. Y los hijos de él se unieron ahí, es una familia aglomerada, constituida. Nos aproxima qué está pasando, cómo se está gestionando la crianza, quién es el que lleva la batuta, quién es el que dice cómo se hacen las cosas, quién es el que no. Entonces, eh, es la familia que nos da esa aproximación, pero también está la comunidad, que es un informante clave, porque lo que la familia no nos dice la comunidad. Cómo ven ellos a esa familia, cómo ven ese niño, si sale corriendo, si lo que hacen es pegarle. eh, Nos permite confirmar realmente si esto es lo que ellos dicen está ocurriendo. ¿Ok? ¿Cómo vive esa familia? Porque a lo mejor la familia puede tener un rechazo a la visita social que se le dé por la apreciación del niño. O de repente se llamaron a los papás y nunca asistieron. Y no asisten, y no asisten, no asisten. Entonces, bueno, tenemos que tocar la comunidad a ver qué está pasando. Y qué nos dice la comunidad. Y no es como dice una amiga, siempre hace falta un salido. La comunidad nos lo va a decir. Y nos va a dar, no la realidad, pero una apreciación de la realidad que ocurre en el estudiante. Entonces eso nos va a permitir reportar qué está pasando y comprender cuál es la necesidad que atañe al niño. Por eso es que, eh, lo decía antes, lo educativo es solamente uno de los componentes que nos permite registrar qué está ocurriendo en un estudiante. Pero luego está lo actitudinal, lo social, ¿sí? Los procesos ya internos que nos permiten a través de los psicólogos registrar a través de los instrumentos. Pero no solamente el instrumento, sino también ir a esas situaciones, a esas realidades, a la realidad del niño, para ver cómo está su proceso formativo. Igualmente lo hacemos en compañía de, del docente de educación especial, porque nosotros somos como una dupla, así estamos morochados para todos lados. Y cuando trabajamos en dupla, espectacular, porque son dos comprensiones. El docente de educación especial
tiene gran semejanza con el psicólogo educativo, porque están enmarcados los dos en educación. Ciertamente manejan la parte del proceso formativo, proceso del pensum, currículo, las áreas que pudiese haber interferido en el proceso de educación, porque ellos también conocen la normalidad, la transición de un estudiante por los hitos del desarrollo, y como lo tienen, como lo conocen, nos permiten saber cuál es la desviación, dónde se da este conflicto, ¿sí? Entonces ellos también son una gran por eso somos amorochados, vivimos juntos. Cuando estamos juntos nos enamoramos de una vez y nos casamos. Por ahí a veces nos divorciamos, como toda relación, pues nos queremos matar de repente, pero siempre estamos en ese amor bonito. Y se lo digo yo porque trabajo mucho con profesores de educación especial. Y es una relación muy interesante porque te permite como psicólogo ampliar tu panorama. Igualmente a ellos también le ayuda nuestra capacidad a ampliar su panorama y su canal de acción para hacer un trabajo, y llegamos a una conclusión mucho más certera de la situación de un niño, de un estudiante. Por eso es que existe y obviamente se hace esta actividad con la intención de reflexionar sobre nuestro proceso académico formativo. Obviamente también los docentes están sumados a esto. Los docentes hablan también porque si eh, los dos enamoramientos, tenemos un poliamor, por ahí le dicen, ¿no? Y nos casamos los tres, mejor. Y mientras nos casamos cinco, mejor. O sea, es una relación, aquí sí no hay celos ni nada. O sea, que mientras más juntos estemos, un equipo multidisciplinario o interdisciplinar, mucho más vamos a comprender y el canal de acción, y vamos a ser más certeros en la realidad del estudiante que nos interesa. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina. Esto es un gráfico a lo que más o menos puede lograr hacer el psicólogo educativo. Tenemos que el psicólogo pues tiene la visión de realizar la supervisión de lo que es el docente. Nos permite indagar el docente cuál es lo que le decía, cuál es su actividad, cuál es su planificación, qué está haciendo, cuál es su atención, qué medios, qué recursos, qué métodos está utilizando para hacer esta evaluación, que se casa con un sistema curricular, un pensum académico que nos dice eh, qué debe hacer o cuál es la intención o cuáles son los objetivos en el grado académico que el niño se encuentra. Obviamente también eso tiene correspondencia con lo observado del estudiante, por eso esa relación existe. Eso nos lleva también a asesorarnos, asesorar al estudiante, asesorar a, al docente también, porque un asesoramiento al docente no es que uno quiera saber ser más que el docente, por supuesto que no, porque el docente también tiene un grado y una función en su rol educativo, y nos va a permitir y nos va a dar una ampliación a lo que es la realidad del estudiante y cómo podemos buscar nuevas formas de educar. Eso obviamente nos conlleva a evaluar porque hay instrumentos eh, de evaluación, de comprender los procesos, las funciones ejecutivas, los procesos cognitivos y metacognitivos que tiene un participante. Y esto conllevaría, a después de entender eso, una intervención. Es decir, cómo vamos a lograr estrategias para que el estudiante, quien es el objeto de nuestra atención en este momento, pueda lograr un proceso formativo mucho más funcional, si es pertinente o no, y que otros elementos que ya están fuera de este triángulo están ocurriendo. Los contextos de enseñanza y aprendizaje, que obviamente también son contextos de socialización primaria y secundaria, que en este caso es la primaria, pues, de la familia, y la secundaria es cuando el grupo etario, el grupo con que se relaciona. Eh, Aquí habla de los profesionales y personales. Eso nos invita también a comprender que hay otros profesionales, como se lo decía, que está enmarcado en darnos una mayor amplitud de la realidad. Un neurólogo,
un genetista, un endocrino, foniatra, mayormente eso, pediatra, que nos pueda dar una aproximación a lo que ocurre, además de sus procesos que puedan estar afectando su proceso formativo. ¿Okay? Está los reportes o los discursos formales, no formales o informales, es decir, lo que a ustedes se le conoce como el motivo de consulta. Hay informantes claves, ¿sí? Hay un proceso de interconsulta que es que te lo dijo la docente, te dijo que el estudiante no me está estudiando, no me está leyendo. Eso es un informante y es formal porque obviamente hay un proceso donde hay un proceso descriptivo, donde está un informe que te hace señala cuáles son las competencias que el estudiante no está logrando. ¿Ok? Esto más o menos es como un esquema de lo que realiza el psicólogo educativo en los espacios áulicos. Entonces, para que más o menos comprendan, o sea, esto resume en sí todo lo que le venías diciendo. Por último, les dejo esta imagen muy representativa que habla, no se sabe si es un docente, psicólogo, no sé, pero es alguien, una mujer que está enseñando a sus estudiantes muy diversos, cada uno desde su género, desde su estructura, de su contexto, de su pensamiento, desde sus capacidades, está logrando una actividad. Cada uno tiene un niño que está pensando, está distraído, tiene un niño que está más concentrado, que está risueña, otro también que está mirando por otro lado que no sé quién es, otro que de repente necesita un poco más de asistencia. Pero en eso estamos. Todos somos diversos, todos somos diferentes, todos tenemos una amplia gama de aprendizaje y todos tenemos diferentes formas de aprender. Por eso yo digo que todos tenemos un poquito de condición. Eso es lo que enmarca nuestro proceso, nuestro rol como docentes, docentes de integral, docentes de educación especial, psicólogos. Todo eso está marcado ahí. Eso es lo que es nuestro trabajo cada día, encargarnos de atender la pluralidad de los participantes, comprender su realidad, no juzgarla, no señalarla, no atacarla, sino comprenderla, ver sus fortalezas, sí. Y a mí no me gusta la palabra debilidad, sino aspectos por mejorar, porque todos podemos mejorar con la debida atención, desde la sensibilidad humana, desde esa responsabilidad y ese indagar. No nos quedemos solamente en nuestros espacios, vayamos a otros espacios, comprendamos qué está pasando. No es por un sueldo, aunque obviamente también necesitamos vivir y subsistir y yo soy garante de eso. Pero también es un sentir humano, es una carrera. Por eso que todavía no sé si el psicólogo está casado con salud o humanidad, pero sí somos muy humanitarios. Y el docente evidentemente está marcado en ese sentir, en esa loabilidad que es muy bonita y que de verdad que me ha permitido como profesional alcanzar otras áreas que no sabía que podía ni sabía que tenía esa competencia. Entonces, bueno, les dejo esta imagen, gracias por escucharme, espero les vaya muy bien y espero que mi información les haya servido de reflexión de, de qué es y qué es lo que tenemos que hacer en el aula. Gracias.